para esta jornada. Continuamos con estas altas temperaturas, una suerte de pequeño intervalo veraniego en pleno otoño para nuestro país, sobre todo en la región metropolitana. Vamos a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día jueves 11 de mayo. 10 personas se resultaron lesionadas tras una explosión de gas registrada esta mañana en el sector del Cerro 18, esto en la comuna de Lo Barnechea. Una de las víctimas se encuentra lamentablemente en riesgo vital. Y en información económica, excelentes noticias para su bolsillo. Las bencinas en sus 3 octanajes van a caer, o cayeron ya esta jornada, 27 pesos. Y la parafina cae 22 pesos por litro. Aquí le vamos a entregar en tu bolsillo cómo ahorrar, cómo buscar el mejor precio en este ítem tan sensible. Y en información internacional, usted lo ve en la imagen, Donald Trump se burló de la escritora que lo acusó de abuso sexual. Recordemos caso por el cual fue condenado a pagar $5 millones a esta mujer. Todo esto en su reciente entrevista con la cadena internacional CNN. Aquí comienza 24 tarde. Lo mencionábamos recién, 10 personas resultaron lesionadas tras una explosión de gas registrada esta mañana en el sector del Cerro 18. Esto en la comuna de Lo Barnechea, sector oriente de la capital. 3 de las víctimas están graves, una de ellas se encuentra en riesgo vital. Sofía Carrizo, con lo que ha sido una movida, una dolorosa mañana allá en la comuna de Lo Barnechea. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Procedimiento que sigue en desarrollo. Ya han pasado más de 5 horas desde que se generó este fuerte estruendo aquí en el Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea. Se han realizado distintos trabajos, pero tal como tú lo comentas, aumentan a 13 personas las graves tras este hecho que ocurrió a eso de las 6:25 de esta mañana. La información que se ha entregado de forma oficial que estas 3 personas tienen un parentesco. Se trataría de un matrimonio de adultos mayores y como también de una cuñada de ellos, los cuales fueron derivados de forma inmediata a los recintos asistenciales, obviamente con el fin de entregarles toda la ayuda correspondiente. Incluso nos decían que uno de ellos ya había ingresado a pabellón en el hospital del Salvador. Lo que se ha hecho durante estas últimas horas es obviamente buscar el origen de lo que ocasionó este fuerte estruendo, esta fuerte explosión que nos decían los vecinos. Ellos pensaron que se trataría de un terremoto, que incluso decían que pensaron que se había caído un avión. Esas eran como las principales hipótesis en torno a esto, pero sin embargo lo que al menos se maneja que al parecer se trataría de una acumulación de gas y se generó esta explosión. Se desconoce de momento si es que habría provenido desde el baño o la cocina o de un cilindro de gas al interior de esta casa. Obviamente se están realizando todas las diligencias y por lo mismo se han realizado las investigaciones correspondientes. Incluso hace tan solo minutos habló personal de Carabineros, bomberos y también la Fiscalía, porque hay una investigación en curso. Está el fiscal Luis Jaramillo, quienes está realizando el trabajo correspondiente en torno. La prensa le va a preguntar justamente, fiscal, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan respecto a la investigación que se está llevando en esta explosión que tiene a estas 3 personas en riesgo vital? Sí, al momento, digamos, efectivamente hay una hipótesis que tiene que ver con acumulación de gas. Naturalmente no se trata de gas de cañería porque en estos lugares no existe ese tipo de instalaciones. Todavía es pronto porque es necesario que trabaje personal primero pericial de bomberos. El lugar todavía es riesgoso para trabajar, para que puedan determinar lo que los bomberos denominan el origen y la causa de esta explosión. Con respecto a personas en riesgo vital, efectivamente hay 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que serían parientes que viven en la misma vivienda. La evolución de ellos todavía es un tema que hay que estar revisando y están en el Hospital Salvador y en la Clínica de los Andes. ¿Sería un balón de gas el que posiblemente habría... No tengo esa información todavía porque, le insisto, digamos, todavía hay escombro, todavía está tapado, se está cortando. De hecho, todavía no se encuentra el origen. Se supone que tiene que ver con una acumulación de gas, pero para eso es necesario encontrar los elementos necesarios. El galón de gas respectivo que menciona no ha sido encontrado aún, por lo cual no puedo confirmar ello. Se hablaba de pólvora en la mañana, esto está completamente descartado. No, creo que tiene que ver con rumores, a lo mejor por los olores que se producen del incendio y porque se vio trabajar personal del GOPE. Pero el personal del GOPE no solamente trabaja respecto de temas de explosivos, sino que también trabaja con perros que buscan personas vivas o muertas. Como es una explosión donde hay viviendas completamente derrumbadas, es necesario que los perros trabajen. Y eso fue descartado, no se encontraron más personas, por lo menos hasta ahora no se encontraron más personas que las que están
las que fueron llevadas de aquí. Aparte de estas 3 personas en riesgo vital, ¿cuántas otras personas se...? No hay un grupo indeterminado, lo que pasa es que nosotros manejábamos 12 lesionados en total, pero Bomberos también nos ha contado que hubo personas que estuvieron acá siendo atendidas, entonces el catastro de personas es mayor, digamos. 12 tenemos nosotros catastrados, que son personas que fue al Sapo, al Salvador u otros lugares, pero Bomberos también me ha aclarado que hay un grupo de personas que, insisto, estaban acá y fueron atendidos por personal de ellos, digamos. Pero dentro de estas 12 personas están las 3 en riesgo Exactamente, hay 3 que están en riesgo vital. Muchísimas gracias. Bueno, ahí conversábamos con el fiscal Luis Jaramillo, quien lidera esta indagatoria. Él lo mencionaba, finalmente ascienden las personas graves en riesgo vital a 13 y tal como yo les comentaba, ellos tendrían un parentesco. Se trataría de este matrimonio con una cuñada. Hay que destacar algo, que todavía se están realizando las investigaciones correspondientes. Todo ocurrió aquí en calle 3 Oriente con 4 Oriente, un pasaje obviamente que se encuentra sin salida, pero durante toda esta mañana ha estado completamente cercado, obviamente, porque se están realizando todos los trabajos correspondientes para esclarecer el origen, porque él lo menciona, el fiscal, de que esto se trataría de una acumulación de gas, pero todavía se desconoce si esto fue de un cilindro, si fue desde el baño, si fue de la cocina, lo que ocasionó esta explosión tan grande, ¿no?, que se escuchó por todo el perímetro, incluso a muchas cuadras desde este punto. Además, también la municipalidad ha entregado un catastro. En total serían 36 viviendas dañadas en total, con 10 con daños mayores y 4 completamente destruidas, donde una de estas viviendas principalmente sería la casa cero, como se le ha denominado, donde habría ocasionado esta explosión, donde se está buscando, ¿no?, también entregar la ayuda pertinente lo más rápido posible. Bueno, nosotros tenemos la cámara exacta que captó el ambiente, el ruido cuando se genera esta explosión a eso de las 6:23 minutos. Los invito a revisarlas de inmediato. Ahí está la separación, hermano. No, si tranquila, si me siento ver ahí. Voy a hablar con la Jessie, bueno. La Jessie salió. Sí. El marido de la Jessie. Claro, y le escuchábamos por parte de los mismos testigos, de los mismos afectados, un sonido bastante fuerte que a la mayoría los despertó. Algunos ya se estaban arreglando para ir a trabajar y nosotros nos estamos moviendo porque está completamente en desarrollo. Ya este es el tercer camión tolva que llega a este punto para realizar la remoción de escombros, sobre todo esto para realizar las investigaciones correspondientes. Antes de ir con el testimonio de los testigos, tenemos el último balance por parte de Dideco en torno a esta situación. Lo actualizaban y aumentaban los damnificados. Sí, efectivamente. Con el levantamiento que hicimos durante la mañana con nuestros asistentes sociales y los equipos correspondientes, tenemos hasta ahora 36 viviendas afectadas. De las 36 viviendas afectadas, 10 tienen daños mayores y de esos daños mayores, 4 están con pérdida total, de las que nosotros nos tenemos que hacer cargo, por supuesto, y ayudar en la reconstrucción y entregar las viviendas de emergencia correspondientes. El resto de las viviendas que tienen daños menores, como por ejemplo quebradura de vidrio, las puertas están descuadradas, tenemos que comprar nuevas puertas, también nos hacemos cargo con materiales y con mano de obra. Se va a entregar vivienda de emergencia, ¿no?, a las personas que lo perdieron todo. Sí, vamos a entregar viviendas de emergencia en coordinación con ellos. Muchas veces también ellos, algunos son maestros de la construcción y prefieren los materiales, y es una conversación que tenemos que ir teniendo durante el día con los distintos vecinos. Hay un albergue, ¿verdad? Tenemos un albergue habilitado desde muy temprano en la mañana. Hasta ahora en la conversación y en el catastro ninguno necesita albergue porque se van a su red, así que estamos esperando a que ellos quieran. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la directora de Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿no?, en torno a esta última actualización, a las 4 viviendas que lo perdieron todo. Obviamente se están realizando todos el catastro, ¿no?, donde se les va a entregar quizás los materiales o como también una vivienda de emergencia. Nosotros también hablamos con algunas de las personas afectadas porque esta onda expansiva afectó todo este perímetro. Lo decía ella, son varias las casas afectadas. Hablamos con algunos de los testigos también de los afectados. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. La cocina, como estamos viendo ahí, que se me cayeron
Las cosas que están en el suelo, este vidrio reventó. Y arriba de las piezas cayeron todo lo que es material de ancho, todo encima. Encima de la cama, por suerte que yo no estaba, porque yo estaba levantado ya ahora. Yo, como estaba acá adentro, salía al tiro para afuera y mis vecinos decían terremoto, terremoto. Estaba en el segundo piso, cuando de repente empieza como a moverse el piso, a vibrar. Duró como 6-7 segundos y dije en cualquier momento había un temblor. Y de repente viene la explosión muy fuerte y se pueden apreciar los daños. De verdad fue impactante. Una explosión y me di la vuelta para proteger a mi señora y después me acordé de mi hijo al lado y todo destruido, pero fue en un segundo. Yo pensé que había caído un avión arriba de las casas y prendí el teléfono y ya estaba todo destruido. Escuchamos como el estruendo, así nos tapamos pero ¿qué pasó? No sabíamos, estábamos como aterrados, pero ¿qué fue lo que pasó? Claro, y le escuchábamos palabras por parte de los mismos afectados. Ellos decían que escucharon este fuerte ruido y lo que primero hicieron fue dar cuenta de que sus más queridos estuvieran bien. Al momento ellos decían que no sabían de dónde venía este ruido. Bueno, en esta remoción de escombros, donde se encuentra el cuerpo de bomberos, quien está liderando estos trabajos, además del municipio, también está presente Carabineros, donde han realizado los trabajos en el marco del rescate de personas, porque recordemos que temprano hubo una mujer que estuvo por cerca de una hora completamente atrapada en una de estas viviendas donde se ocasionó principalmente el daño tras esta explosión, donde ya de momento han descartado que hayan más personas atrapadas, afortunadamente. Trabajo que también se realizó con los canes para poder descartar de forma correcta que esto ya no hubiera pasado, pero también tenemos las declaraciones por parte de Carabineros en torno a esta emergencia y la labor que han hecho. Los invito también a escuchar las siguientes declaraciones. Mantenemos un registro de 10 personas que han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales cercanos a este sector. Dentro de estas 10 personas, lamentablemente, hay 2 personas que están en riesgo vital. Ya se ha hecho un levantamiento luego de los trabajos que ha realizado particularmente peritos de bomberos en relación a que son 4, en definitiva, las viviendas que han sido afectadas completamente producto de esta explosión y alrededor de 5 viviendas que han sido afectadas al parecer en su infraestructura y de las cuales habría, ¿no es cierto?, que hacer todo un estudio para verificar si estas quedaron en condiciones de habitabilidad o no luego de estos eventos. Claro, y teníamos las palabras por parte de Carabineros porque ellos nos decían que si bien hay 10 personas lesionadas, son las personas que finalmente fueron derivadas a un recinto asistencial, pero ahí incluso este número aumentó, eran 13 aproximadamente, pero hubo personas que fueron atendidas en este mismo lugar debido a sus lesiones que eran de carácter más leve. Bueno, onda expansiva que se escuchó a cuadras, nos decían los mismos vecinos, ellos pensaban que era un terremoto, como les comentaba en un principio, e incluso hubo vecinas que nos decían que se escuchó hasta una capilla que está mucho más abajo. Tal fue la magnitud de este ruido, el cual mantiene a esta hora trabajando todos los equipos de emergencia para poder esclarecer estos hechos. Bueno, nosotros obviamente también hablamos con un experto en torno a esta situación, a esta onda expansiva que dejó aproximadamente 36 casas completamente dañadas y 4 completamente destruidas en el suelo. Los invito también a escuchar las declaraciones por parte de este experto. El gas licuado se le aplica un odorizante que se llama mercastano, que es justamente para que las personas detesten el olor a gas en caso de alguna fuga. En este caso podríamos pensar, habría que analizar en más profundidad, de que las personas, por el horario que sucedió el accidente, podrían haber estado durmiendo en las zonas de dormitorio. Y es muy posible que debido a esto no se haya detectado en primera instancia y ya sucedió la explosión. Claro, ahí lo escuchábamos por parte del experto, incluso le preguntamos eso a varios vecinos si es que ellos habían sentido el olor a gas. Ellos nos decían que no y que finalmente esto fue bastante
fue bastante rápido, incluso solamente escucharon el ruido y fue una onda completamente expansiva que derribó sus ventanas, derribó sus techos principalmente. Hubo calaminas que son de esta misma calle, que quedaron en una cuadra más abajo, y por lo mismo, para realizar toda esta investigación, donde recordemos que lo decía Bomberos, lo decía el fiscal, hubo esta acumulación de gas, pero todavía se desconoce de qué lugar en específico habría provenido, si es que desde la cocina, si es desde el baño, si es que en un cilindro de gas en específico. Nosotros nos estamos moviendo, obviamente, porque se están realizando Sofía, todos estos trabajos en curso. Se realizó hace tan solo minutos atrás un comité de expertos. Cuéntame, Andrés, te escucho. Sí, solamente para recalcar y subrayar uno de los puntos, quizás la lista más importante de lo ocurrido en la comuna de Lo Barnechea, sector oriente. Claro, uno siempre dice lo material es siempre lo que se puede recuperar. El tema de estas 3 personas que están graves, una mujer en riesgo vital, que se sabe, que se conoce, tú lo mencionaste al inicio, pero si podemos profundizar en ese punto, la evolución, sobre todo esta persona que se mantiene en riesgo vital, porque uno ve las imágenes y uno piensa, de milagro aquí no hubo víctimas fatales. Claro, mira, lo que nos han dicho, y esto ha ido aumentando, porque recordemos que se hablaba de una persona en riesgo vital, después fueron 2, después fueron 3, esto porque su situación ha agravado durante el paso de las horas. O sea, 2 estarían en el Hospital del Salvador y uno habría sido derivada a la clínica de los Andes, principalmente. Su estado de salud es bastante complejo. Uno ya habría ingresado a pabellón, pero son adultos mayores, por lo que su estado es bastante crítico. De momento es la única información que nos han entregado, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar fuera de cámara con una de las personas que también resultó lesionada. Ella nos decía que estaba durmiendo y solamente escuchó el ruido y su casa se vino abajo. Ella fue una de las afectadas dentro de las 4 casas que quedaron completamente destruidas, así que eso al menos ha sido la actualización de estas 3 personas que se encuentran graves. Esperemos que en el paso de las horas sean las últimas, no se sigan aumentando más. Y también recordemos que dentro de los lesionados había un menor de edad, él también se encuentra bien, al igual que la mujer que quedó atrapada por los escombros, también su estado ha ido evolucionando de forma correcta, así que trabajos que se mantienen en curso, y obviamente ante una novedad en torno a esta compleja situación que ocurrió en el Cerro 18 estaríamos retornando con ustedes. Sí, lo vemos en la imagen, arduos trabajos que se mantienen en el sector de Lo Barnechea, el Cerro 18. Sofía Carrizo, continuamos conectados durante todo el informativo. Buenas tardes. Nos trasladamos ahora al sur del país. Encapuchados quemaron un camión, amenazaron al chofer y dispararon a la altura del puente Mayeco, esto en la Araucanía. El ataque se suma a la quema de una camioneta en la línea férrea y a disparos efectuados contra un tren de carga, esto en Ercilla. Todo tras la declaración de alerta roja en la región. César Campos nos actualiza todas las noticias desde la macrozona sur. César, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, comenzamos con lo primero. A eso de las 19 horas en un sector rural, San Agustín se llama esa zona, muy cerca de la comuna de Curacautín, se dio cuenta de que desconocidos en un camino secundario dejaron aquella camioneta, ¿no es cierto? Luego con líquido acelerante la incendiaron. Luego de minutos llegó control de orden público, Carabineros pudo confirmar en terreno de que tenía una orden, ¿no? De investigar esa camioneta por un robo que había ocurrido precisamente en la ciudad de Victoria el año pasado. No hubo detenidos, tampoco heridos, eso pasó a las 19 horas, muy cerca, como te digo, de la ciudad de Curacautín. Pero pasemos a algo más preocupante, algo más grave. Esto ocurrió en la localidad de Pidima, para que la gente geográficamente se acerque a ello. Esto queda entre Coyipulli y la comuna de Ercilla. Esto ocurre pasadas las 21 horas, donde también desconocidos queman una camioneta y la colocan en medio de la línea del tren. ¿Para qué? Bueno, para que el tren FEPASA, que pasa precisamente a esa hora, parara, frenara. Efectivamente, así lo hizo, viendo esta camioneta que ardía por completo, paró a unos 100 metros y allí comienza una balacera bastante grande, bastante infernal, decían los trabajadores, de 12 a 15 disparos de grueso calibre, ¿no es cierto?, al tren y a la locomotora principal que iba a buscar precisamente madera al sur del país y volvía a la zona roja del conflicto indígena.
Allí confirmamos también por parte de Carabineros de Control de Orden Público una pancarta, un lienzo que vamos a ver en imágenes y que da cuenta de lo ocurrido el fin de semana pasado, donde, claro, comuneros del módulo F de la cárcel de Angol retuvieron por 1 hora y media a 3 funcionarios de Gendarmería, y es por eso que 6 comuneros mapuches fueron trasladados a distintas penitenciarías del país, a distintas ciudades, ¿no es cierto? Bueno, dice allí que amenazan de alguna manera a los gendarmes de la cárcel de Angol. Hubo molestia también por trabajadores de FEPASA que dijeron que de alguna manera Carabineros los dejó solos ahí en la localidad de Pedima, donde había habido esta balacera. Escuchemos aquella declaración. Colocaron ahí en el cruce una camioneta y antes que se acercara el tren, la camioneta no le pegó, reventó. Aquí no teníamos apoyo de Carabineros. No teníamos apoyo de Carabineros. Ustedes los vieron en este momento, se fueron todos, los dejaron solos. Aquí estamos en pleno Pedima, con 12 balazos al tren, con mi gente, y no teníamos apoyo de Carabineros. Es lo que decían los trabajadores de la empresa FEPASA, ¿no es cierto?, de ferrocarriles aquí en el sur del país. Vamos a ver lo ocurrido pasadas las 7 de esta mañana, muy cerca de la comuna de Coyipuya, solo 2 kilómetros, en plena ruta 5 Sur, donde desconocidos, 6 a 7 encapuchados, fuertemente armados, se cruzan en una camioneta roja, dicen los testigos, hacen parar ese camión de la empresa Frontera y con acelerante también lo queman. El fiscal que llegó minutos después, porque te digo, esto está muy cerca de la ciudad de Coyipulli, confirmó también un lienzo alusivo a la causa mapuche y que se repite, ¿no?, con lo acontecido, con lo ocurrido el fin de semana pasado en la cárcel de Angol. Ellos de alguna manera exigen que traigan nuevamente a los comuneros que han sido distribuidos en distintas cárceles del país. Eso dice el lienzo, y también amenazan a Gendarmería. Tenemos declaraciones del fiscal. Lo que señala la víctima, sí, efectivamente, y de hecho hubo disparo en el lugar, y de la primera revisión del sitio del suceso se puede advertir que hubo disparos. En ambos había el lienzo reivindicatorio respecto de personas que se encuentran privadas de libertad en el CDP Angol y que fueron trasladadas a distintos centros carcelarios del país. Sí, bueno, preocupación por todos los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas. Nosotros con René Garcés, nuestro camarógrafo, hemos recorrido la ruta 5 Sur de Coyipulli hasta Pailahueque, Ercilla. La verdad se ve poca presencia militar, pero sí policial. Hemos visto varias patrullas que recorren la ruta 5 Sur de norte a sur, de sur a norte, pero solamente nos encontramos con 2 carros militares que recorría la ruta y otro que estaba bastante escondido allí en Pailahueque. Son las críticas que hay de las multigremiales, de la SOFO y de los camioneros que pasan por la ruta 5 Sur. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre durante toda esta jornada y lo que ocurre también mañana aquí en la denominada zona del conflicto mapuche, Andrés. Sí, así es, César. Se pide endurecer ese estado de excepción que ya se extiende por 1 año en la macro zona sur del país. César Campos, muchas gracias por la información. 13 horas con 23 minutos. Nos vamos a la primera pausa, que en 24 tardes volvemos de inmediato con más noticias. Un total de 40 viviendas fueron demolidas en una toma VIP, esto en Constitución. Esta jornada comenzaron las labores de limpieza y remoción de escombros en el sector. Ricardo Muñoz, con más detalles desde la región del Maule. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Los saludamos a todos ustedes desde Constitución, acá en Playa Maguillines, donde, como lo decías tú, se realizó la demolición de 40 edificaciones. Un restaurante y otras cabañas formaban parte de este verdadero complejo que se instaló al borde de la playa. Como vemos imágenes en vivo ahí de lo que está pasando a esta hora, muchas de las viviendas, por ejemplo, que estaban instaladas acá en el sector, terminaron ahí, como lo vemos, en escombros, quemadas, luego de esta demolición a cargo de la Municipalidad de Constitución, quien terminó derribando estas 40 edificaciones que en principio habían sido enumeradas en 31, pero que finalmente corresponden a 40 que terminaron totalmente de este bien de uso público. Una situación que se arrastra desde el año 2016, Andrés, cuando se detectó el uso ilegal de este espacio y se llevó a la justicia, sumando episodios en el 2021, también en febrero de 2022 y ahora finalmente con la demolición de estas edificaciones. Una situación que además ha provocado que las personas llegaran hasta el lugar a retirar madera y escombros para convertirlos en leña y hacer frente a las bajas temperaturas que acá en el Maule
José, lo vamos a escuchar ahí las declaraciones de lo que pudimos recopilar durante esta jornada. Está igual como era antiguamente, todo peladito, limpiecito. Y es lamentable porque al final tendrán mucha plata los cabros, pero fue un emprendimiento que no lo supieron hacer nomás. Nada más, pero tampoco eran malos vecinos. Bueno, nosotros venimos a buscar leña, a ver si los convidan, porque como vivimos para el campo, necesitamos leña, está escasa. Yo creo que por un lado está bien y por otro lado está malo, porque deberían haber regalado las cositas, no las he hecho tiras. Voy a hacer una salamandra con esto. Sí, era de la tinaja. Era de la tinaja. Era la caldera de la tinaja. Sí, la caldera. Oiga, pero ¿y le dieron permiso o alta? ¿Sí? El dueño, yo vivo aquí, soy amigo con el dueño. Ayer, ya alrededor de las 18 horas, se dio término por completo a lo que fueron las faenas de demolición, ¿no es cierto?, de la denominada Toma VIP en el sector de Playa Maguillines. Se demolieron la totalidad de las viviendas, que eran 40. Las que nosotros vemos no corresponden a la zona del litigio, de lo que era la denominada Toma VIP, sino que están en un recinto, ¿no es cierto?, de Forestal Mininco, y por lo tanto no estaban afectadas al proceso de demolición. Además sabemos que esto no es una zona apta para la construcción, estamos cerca de una zona de borde de mar, es una zona de riego, no hay vías de evacuación en caso de tsunami, por lo tanto la idea es ocuparlo en espacios recreativos para la comunidad y para aquellos turistas que visiten la zona. Situación entonces que va a seguir sumando probablemente episodios legales, porque también esta situación se repite en la playa grande, la playa Los Gringos, acá en Constitución, donde también hay instaladas cocinerías que están ahí de manera irregular y que han sido también motivo de críticas por parte del municipio, quien espera recuperar ese espacio. Con esa información nos despedimos hasta ahora, por supuesto, y vamos a estar profundizando a través de nuestras distintas ediciones. Que tengan una buena tarde. Ricardo Muñoz, seguimos muy atentos desde la región del Maule. Muy buenas tardes, 13 horas con 34 minutos, nueva pausa en las noticias. Preocupación está causando el aumento de consultas por virus respiratorios en niños y adultos mayores, lo que podría alcanzar su pic en las próximas semanas ante el riesgo de un colapso en el sistema asistencial. Todos los detalles a esta hora junto a Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Y nosotros estamos afuera de la urgencia del Hospital Luis Calvo Maquena, uno de los hospitales de niños de la región metropolitana, donde aquí se ha notado el incremento, la demanda de los padres para poder atender a sus niños, porque además, si hablamos de este incremento y aumento, se han adelantado los virus y, de acuerdo al informe del ISP, la delantera le lleva la influenza, pero detrásito viene ya el virus sincicial que está causando estragos, donde las urgencias ya de los hospitales públicos y también privados tienen una alta demanda, muchas horas de espera y están priorizando los casos realmente graves. Pues bien, nosotros temprano conversamos con Andrea Alba, quien es la subdirectora médica del Hospital Luis Calvo Maquena, quien nos habló de este incremento. Ya han aumentado las consultas respiratorias, tenemos aproximadamente un 20-30% más de consultas que teníamos antes, y la proporción antes era un 20% respiratorio y ahora ya tenemos un 60% respiratorio. Pareciera por la velocidad en que van creciendo que sí pudieran adelantarse o vamos a tener el pic durante el mes de junio de todas maneras. Bien, ahora hay un tema importante, por ejemplo, respecto del virus sincicial, es el que afecta a los más chiquititos, a las guaguas, y finalmente el otro también hasta los 14 años. Lo cierto es que siempre los médicos piden que vayan a la urgencia en el caso realmente grave, que el conducto es el CEFAM, el SAPU, después el SAR y finalmente la urgencia. ¿Cuándo llevar a una guagua o un niño a la urgencia? Bueno, esto se lo preguntamos a la doctora Carolina Araya, quien es broncopulmonar de la Clínica Dávila. Los signos de alerta en enfermedades respiratorias en pediatría son básicamente que al niño le aparezca una dificultad respiratoria que signifique aleteo nasal, cambio de coloración de las mucosas hacia un color más azulado, retracción de las costillas, que tengan una especie de silbido o gruñido al respirar, que no quieran comer o que tengan una fiebre alta, que los decaiga y que les impida tomar pecho, que les impida alimentarse bien. En esos casos, rápidamente al servicio de urgencia o a su médico de cabecera.
Bien, y es el sincicial el que causa mayores estragos, mayor número de hospitalizaciones también le preguntamos a una de las expertas, una de las doctoras de la clínica alemana respecto de por qué es tan contagioso el virus sincicial y qué se puede hacer. Ella habla de lo principal, al primer síntoma de resfrío no llevar a los niños al colegio y también lo importante, siempre usar la mascarilla cuando uno sienta algún síntoma respiratorio. Vamos a escucharla. Es el principal agente que causa hospitalización por infección respiratoria en los niños menores de 2 años. Se estima que la mitad de los niños se han contagiado de virus sincicial al año de vida y a los 2 años prácticamente el 100% ha adquirido la infección. Y lamentablemente el virus respiratorio sincicial nos genera una neumonía permanente y cuando ya comienza con los síntomas el niño puede contagiar hasta 1 semana. Entonces la recomendación es que no manden al niño al jardín infantil al menos 1 semana desde que se iniciaron los síntomas. Bueno, recomendaciones también, por ejemplo, usar la mascarilla en el caso de que uno tenga algún síntoma respiratorio, también ventilar en las casas y, por supuesto, no enfrentarse tanto a los cambios de temperatura tan difícil. Ahora, al menos aquí en la región metropolitana, mucho frío en la mañana y en la tarde mucho calor. Importante también hacían hincapié las doctoras en la vacunación contra la influenza, contra el COVID, para estar un poco más protegidos respecto a esta situación que se viene complicada, al menos desde un principio ya del año, lo han dicho las autoridades y los expertos. Sí, lo hemos comentado otras veces, Pame, no ir sí o sí a las urgencias, intentar en la medida de lo posible tratar estos cuadros en casa, por ejemplo, el tema de la fiebre, con paracetamol u otras medidas. Claro, sí, aumenta de 39, está el tema de las costillas, también una congestión muy profunda. Ahí se lleva la urgencia a los niños, niñas, los que somos padres lo sabemos, pero intentar no atochar las urgencias, que también es importante, no ir por cualquier cosa a los servicios de urgencias. Pamela Araya, muchas gracias. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar, lo decíamos al comienzo del informativo, de buenas noticias. Pucha, que da felicidad, buenas noticias, sobre todo en materias del bolsillo, de gastos, sobre todo, por ejemplo, en combustibles, en la benzina, en la parafina, que son gastos tan transversales. Información que entregó ayer la ANAP y la pasamos a compartir aquí en el estudio. Vamos con la primera gráfica. Primero, comencemos con las bencinas. ¿Qué fue lo que sucedió o que informó ayer la Empresa Nacional del Petróleo? Las gasolinas en sus 3 octanajes, 93, 95 y 97 caen 27 pesos. El diésel cae también 15 pesos por litro. También el gas licuado vehicular también cae 27 pesos por litro. ¿Cuáles son las razones que explican esta fuerte caída en el precio de las bencinas? Que ya estos reajustes, recordemos que hace un tiempo no se informan semanalmente, sino que cada 3 semanas. Por eso que las bajas se notan más, son más pronunciadas. Se acumula lo de 3 semanas en este informe. Las razones para la baja en el precio de los combustibles, la baja en el dólar, lo hemos visto en los últimos días, bajo los 800 pesos, y también una importante caída en el precio internacional del petróleo. Recordemos, lo hemos dicho hasta la saciedad, el 99%, casi el 100% del combustible que consumimos en nuestro país es importado. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Qué pasa con la parafina? Que también es importante. Esta semana hemos tenido una ola veraniega, pero después van a volver las bajas temperaturas. Y la parafina es uno de los combustibles principales que calefaccionan el hogar de los chilenos. Hoy cayeron 22,7 pesos por litro. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mes de abril? Lo hemos informado en varias ocasiones. En abril fue de los productos que más cayó de la canasta del IPC. Cayó 7,5% solo en el mes de abril, de acuerdo al INE. Y también si miramos este 2023, solamente este año, según el INE, el precio de la parafina cayó un 37%. Y es por ello que aquí en Tu Bolsillo intentamos ser una herramienta de ayuda para usted, señora, señor, en su casa, para que pueda buscar la estación de servicio más conveniente. ¿Por qué? Porque en su misma comuna, tanto en bencinas como también en parafina, se puede ahorrar hasta 50 pesos por litro. Siempre es importante cotizar y lo puede hacer desde su casa. ¿Cómo? Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica a través de la plataforma benzinaenlinea.cl. Ahí puede ver el precio de la benzina, del diésel y de la parafina en el mismo sitio web. Es información en línea y un comparador de precios. La idea aquí es que todas las estaciones de servicio entregan su información a este portal del Ministerio de Energía y aquí se publica. Por ejemplo, lo que vamos a revisar a continuación. Si nos comparamos a nivel de región metropolitana, después vamos a ir comuna por comuna. Una persona, obviamente, que vive, no sé, en la comuna de San Bernardo, no va a ir a cargar una que es más barata en Quilicura. Se entiende, pero para dimensionar
la diferencia de precios solamente en un litro de combustible de 93 octanos en la región metropolitana, desde, de acuerdo a este comparador, es muy fácil de usar, desde 1.150 pesos en la comuna de Maipú hasta 1.293 en Pedro Aguirre Cerda, una diferencia casi de 150 pesos en el mismo litro de combustible. Vamos con la siguiente gráfica y entramos ya al detalle fino de comuna por comuna. Por ejemplo, en la comuna de Maipú, 93 octanos, usamos o buscamos dos de las comunas más populosas de la capital. En la comuna de Maipú, el mismo litro de benzina 93 octanos está desde 1.150 pesos en una Shell del sector de Rinconada, esta comuna del sector poniente de la capital, hasta 1.197, una Shell en la calle Eduardo Domínguez. Estamos viendo una diferencia, lo que les decía yo, de casi 50 pesos, con una distancia súper abordable para que un automovilista, una señora, señor, pueda, obviamente, distinguir y si va a llenar, por ejemplo, va a echar 40 litros, aquí se está ahorrando de partida 2 luquitas solamente por comparar. Vamos con la siguiente estación, la comuna de La Florida, sector suroriente, desde 1.181 pesos una Copec en Avenida La Florida hasta 1.236 una Copec en la calle Los Cóndores, una diferencia de 55 pesos. ¿Qué ocurre también en el caso de la parafina? Que también las diferencias son importantes. A ver, de acuerdo a este mismo comparador, hicimos la diferencia total en la región metropolitana y llega desde 854 pesos en la comuna de Ñuñoa hasta 1.127 en la comuna de Maipú. Aquí yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque estos precios, los que salen publicados, son los que entregan las mismas estaciones de servicio. Y muchas veces hay algunas que no entregan la información y quizás en este caso esta estación pudo haber quedado rezagado de semanas anteriores, nunca volvió a informar, pero se muestra esta diferencia. Normalmente las diferencias a nivel de región metropolitana son de 100 pesos, 120 pesos. Vamos por comuna, como yo les contaba. Maipú, desde 858 en la JBL de Nuevo Higgins hasta 1.127 en esta Shell camino a Melipilla, lo que yo les contaba. Seguramente esta estación no ha informado hace rato del precio de los combustibles porque la diferencia generalmente es entre 8.58 y 9.10, 9.20, más o menos 50 pesos en la misma comuna. Y en la comuna de La Florida, desde 889 pesos el litro de parafina en una Copec en Américo Vespucio hasta los 1.000 pesos en una Shell en Calle Colombia. Es importante cotizar, es importante visitar este sitio web benzinaenlinea.cl. Puede ver combustibles tales como la benzina, el diésel y la parafina. Sobre esta caída en el precio de las bencinas, del diésel y de la parafina habló el ministro de Hacienda. Estamos teniendo una nueva baja del orden de 17 pesos por litro para las gasolinas automotrices y todo parece indicar de que esta tendencia a la baja va a continuar. Es importante recordar que en el caso del petróleo diésel, por ejemplo, ya llevamos acumulada una baja de más de 150 pesos respecto del precio más alto que se alcanzó durante el año 2022. En este momento el precio de la parafina está más cerca de los 900 pesos, entonces está por debajo, bastante por debajo de donde estábamos a esta altura el año pasado. Una excelente noticia para el bolsillo de millones de hogares. Otra noticia que ha acaparado la atención en materia económica tiene relación con las ISAPRES. Durante este miércoles recordemos que la Superintendencia de Salud entregó los detalles sobre los montos que deberán devolver las aseguradoras privadas de salud a sus afiliados, esto tras el fallo de la Corte Suprema. Escuche bien porque más de 1 billón de pesos en los que deben en el papel desembolsar. Hay un proyecto de ley. En total son 1.400 millones de dólares. Para más información tomamos contacto hasta ahora con José Ignacio Atenas. Nacho, buenas tardes. Así es, como están, muy buenas tardes. Claro, hace algunos días conocimos esta ley corta de ISAPRES que da, de alguna manera presenta al gobierno para darle viabilidad a este fallo de la Corte Suprema, pero no fue hasta ayer miércoles que conocimos mayores detalles en lo que tiene relación con la devolución de dinero que deberán realizar las ISAPRES, debido justamente relacionado a este fallo de la Corte Suprema. Fue la Superintendencia de Salud la que entregó los antecedentes en la Comisión de Salud del Senado, donde la cifra es bastante abultada, una devolución de más de 1 billón de pesos lo que tienen que realizar las ISAPRES, algo así como 1.400 millones de dólares, que en promedio, según los datos que entregaban justamente de la Superintendencia de Salud, es algo así como 1.545.000 pesos en promedio, aunque claro, la cifra más baja va desde los 288 pesos hasta algunos contratos que van a tener que realizar una devolución superior a los 60 millones de pesos. Conversamos justamente con usuarios de ISAPRES, les consultamos respecto a estos detalles, a esta medida que justamente se incorpora
dentro de esta ley corta que busca darle viabilidad a este fallo. Y claro, muchos de ellos están muy expectantes a lo que puede ocurrir con esta devolución de dinero. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar. Vea lo mismo como, pero tienen que pagar. Tiene que buscar la forma de devolver. Nadie está pidiendo que sea inmediato, pero tiene que existir la forma. Durante un año, parcelado en cuota, pero devolver. De más de 1.800.000 contratos que revisó justamente la Superintendencia de Salud, son más de 725.000 los que se verían beneficiados justamente con esta devolución de dinero. La forma, claro, es otro de los detalles que también han debido entregar. Recordemos que las ISAPRES tendrían, una vez legislado esta ley corta, un plazo de 6 meses para presentar un plan de pago, pero las autoridades también están buscando la alternativa de poder incorporar también una prórroga para lo que es este pago, esta devolución de dinero, que ya tuvo reacciones por parte de la Asociación de ISAPRES, como lo han venido comentando en el último tiempo. Es la lápida, dicen, del sistema de salud por las dificultades que tendría el sector para poder dar abasto justamente con pagar estos dineros a las personas que se han visto obviamente afectadas con los alzas que veíamos que la Corte Suprema misma determinó. Tenemos declaraciones de autoridades de salud que justamente entregaron mayores detalles de lo que hablaron en esta comisión de salud y la reacción también de autoridades respecto a lo que está ocurriendo con esta ley corta de las ISAPRES. Hemos hecho un trabajo bastante acucioso, tanto la Superintendencia de Salud como también hemos compartido con los equipos técnicos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, hoy día eso está obviamente zanjado. El punto es que hay variaciones que están dadas precisamente por una parte porque hay contratos que están en UEF, la gran mayoría de ellos. Entonces, hablar de una cifra estática ya es complejo. En la medida en que pasan más meses también se acumula más deuda. Entonces, hay elementos de variación, pero la magnitud estamos ya todos contestes de qué es la que hemos planteado. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Un proceso que recién comienza entonces y que va a dar bastante que hablar, sobre todo con esta reacción de las ISAPRES que aseguran no tener la capacidad de poder devolver estos dineros. Nosotros quedamos muy pendientes a cómo evoluciona esta situación y obviamente también expectantes, los que están expectantes son desde FONASA, muy pendientes a lo que pueda ocurrir con las personas que están justamente asociadas a las ISAPRES. Sí, hay que insistir, Nacho, y tú lo explicabas bien, solamente para ir cerrando este trabajo. Se trata al final de una devolución que todavía está dentro de un proyecto de ley. No es que esté zanjado este tema, falta todavía temas por cerrar, también la readecuación de muchos planes. Todavía esto es tema de un proyecto de ley corta que ingresó ayer al Congreso y que ya el Ejecutivo pidió 6 meses de postergación para seguir discutiendo en el Congreso. Hay que tener paciencia. Internacional. Vamos con la información más relevante ocurrida en el planeta durante esta jornada de día jueves junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con los ojos puestos en Estados Unidos porque en unas par de horas más se va finalmente a finalizar lo que eran esas restricciones por motivos sanitarios en esta frontera entre Estados Unidos y México. Hay, Andrés, al menos 150.000 personas que han ido llegando paulatinamente durante toda la semana, obviamente expectantes a poder pasar. Sin embargo, esto no va a ser de esa forma, eso no va a ser expedito y de hecho hace pocos minutos hablaba desde la Casa Blanca Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad, y decía esto no es un pase libre, nuestra frontera sigue cerrada, lo único que cambia es que el llamado título 42, que era esta medida sanitaria que había sido impuesta por el expresidente Donald Trump para tratar de controlar el tema sanitario, sobre todo en temas de COVID, eso se acaba y ahora es reemplazado prácticamente por el llamado título 8, que incluso es un poco más duro con los inmigrantes porque tiene consecuencias legales. Y sobre todo porque si llegan de forma ilegal a Estados Unidos, tienen un margen de al menos 5 años en los que no van a poder volver a ingresar por ninguno de los pasos habilitados. Al menos justamente estamos viendo ahí a pantalla dividida lo que se está viviendo a esta hora en la frontera. Imagen en directo, Andrés, de lo que está sucediendo en estos momentos, de la expectativa que tienen estos miles de migrantes que han tenido además una vida durísima y también un camino hacia allá, arriesgando sus propias vidas, dependiendo prácticamente de la ayuda que hay en estos momentos por parte de ONGs a ambas partes de la frontera, ONGs mexicanas y estadounidenses
que están tratando de aliviar de cierta forma toda la carga que tienen estas personas, estos migrantes, en materia sobre todo de alimentación, de cobijo, porque hay muchas familias con niños, así que incluso hay alguna disposición que se llama a la cabeza de familia de cada uno de esos migrantes. Incluso se decía de Estados Unidos que se les iba a poner un GPS para poder monitorear hacia dónde se estaban moviendo. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaban justamente en los últimos minutos estos migrantes que están ubicados en la frontera. En realidad todavía no entendemos el título 42, no sabemos cómo va a ser, quizás sea más fácil la entrada para acá o quizás sea más complicada. En verdad tenemos la incertidumbre de que estamos ahí, no sabemos qué irá a pasar. Hemos escuchado muchos rumores en las redes, la gente ya que ha pasado también y ellos se han comunicado con nosotros y nos han dicho que es viable que de repente puede ser que den la oportunidad de pasar. La situación está fuerte en mi país. Está fuerte por todo, por el trabajo, la comida, la salud. Bueno, acá, Andrés, entre esos 150.000 inmigrantes hay personas de todas las nacionalidades. Obviamente hay mayoritariamente personas provenientes de Venezuela, de Perú, de Colombia, de otras partes de América Latina, de Centroamérica, que están muy expectantes a poder pasar hacia el otro lado de la frontera, que se han entregado incluso a las autoridades para facilitar este proceso, pero incluso también hay otros migrantes que provienen de países tan lejanos como Turquía o como Bosnia, que han llegado también a esta zona de frontera ante la expectativa de que puedan pasar. Sin embargo, lo que se sabe es que al menos desde el gobierno de Joe Biden ya se ha movilizado miles de soldados para poder controlar el tema de la seguridad y sobre todo evitar que los migrantes pasen hacia el otro lado de la frontera. Y vamos hasta ahora a Oriente Medio porque continúa siendo dramática la situación entre la Franja de Gaza e Israel. El fuego cruzado entre ambas partes ya deja al menos, Andrés, 28 muertos en la Franja de Gaza, 28 palestinos y un muerto en una ciudad ubicada al centro de Israel. Durante las últimas horas, los palestinos han acusado que las fuerzas de seguridad israelíes han dejado decenas de víctimas fatales. Entre esas víctimas fatales aumenta la cantidad de niños. También figura un líder de la yihad islámica, que es, recordemos, el origen de toda esta operación que fue liderada o que fue ordenada mejor por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que finalmente responde a ciertos objetivos, dicen ellos, de la yihad islámica en Gaza. Sin embargo, gran parte de civiles también han fallecido en medio de estos bombardeos. Y existen algunas conversaciones en estos momentos que les comentábamos ayer, están lideradas por Egipto, que se empiezan a sumar también otros países. Hablamos, por ejemplo, de Alemania, de Francia, de Jordania y de Egipto, que son países que tienen buena relación con ambas partes y que podrían mediar efectivamente en medio de este conflicto. Sin embargo, como les contábamos, hay 28 muertos en la Franja de Gaza. Pasemos a revisar también lo que está pasando en Israel, porque ha sido un día sumamente doloroso, sobre todo para las personas que han estado en esta ciudad que les comentábamos, ubicada en el centro de Israel, en donde finalmente cayó uno de estos cohetes, produjo un muerto, dejó varios heridos en este impacto después de que se diera este misil en contra de un edificio ubicado en esta ciudad. Y lo que ha dicho el gobierno de Netanyahu es que hay más de 500 cohetes que han sido efectivamente enviados hacia este territorio. La mayoría, afortunadamente, han sido interceptados por el sistema de seguridad. Sin embargo, hay otros misiles que, en el caso que estamos viendo de estas imágenes, logra cruzar, cae en una zona de Rehobot, en el centro de Israel, dejando hasta el momento un fallecido, varios heridos según medios locales. La víctima fatal es un hombre que fue encontrado muerto dentro del edificio destruido a causa del impacto de este cohete. Y ya Netanyahu anunció que va a seguir con la ofensiva que lanzó hace algunos días en contra de los principales escondites de la yihad islámica en la Franja de Gaza. Y revisemos ahora mejores noticias, Andrés, porque la Organización Mundial de la Salud, así como hace un par de días, dijo que había acabado la emergencia internacional por el COVID. Ahora también se acaba la emergencia mundial por la viruela del mono. Recordemos además, Andrés, que esta emergencia había sido declarada en julio del año pasado ante una enfermedad que afectó al menos a 87.000 personas en 112 países y que dejó en su momento 140 fallecidos. Sí, siempre se dijo desde un inicio, desde la OMS, que era mucho más acotada, que era de una transmisión bastante más compleja, más difícil quizás que el coronavirus. O sea, claro, tú decías, julio del año pasado alcanzó a durar 9 meses. Claro, bastante más corta, 10 meses. A diferencia de esos más de 3 años que ya duraba la pandemia.
Y lo que dijo también Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, es que la decisión de levantar esta emergencia responde a que el comité encargado de analizar este brote decía que había reducido dramáticamente el tema de la enfermedad al menos en un 90% en los últimos 3 meses. Y los expertos agregaron además que la viruela del mono sigue obviamente representando algún tipo de riesgos para cierto tipo de pacientes como portadores del virus VIH. Un anuncio que se realiza entonces 6 días después de que la agencia de la ONU finalmente diera por finalizada la emergencia global a causa del COVID-19. Y revisemos ahora otras informaciones en Estados Unidos. Había mucha expectativa, Andrés. Esto quería ver yo. Sobre lo que iba a ser esta entrevista del presidente, del expresidente, mejor, Donald Trump, en el canal CNN. Él finalmente usó esta plataforma para atacar a esta víctima que lo acusaba de abuso sexual. Se burla de ella, dice que es una persona desagradable. También tuvo varios encontrones en algún momento con la periodista que lo estaba entrevistando, que además ella fue bien criticada también por la forma en la que entrevistó al exmandatario, no solamente por gente republicana, sino incluso al interior del propio CNN. ¿Cuál es la crítica? Decían como que ella no permitía el intercambio, que había sido obviamente en algunos momentos frontal, pero por otros momentos insegura también. Y se veía que había un intercambio, al menos entre el expresidente y la periodista, bastante tenso. Él incluso en algún momento le dice, ¿me puedes dejar hablar? Eres bastante desagradable. Como que hay cosas que uno no vería, Andrés, en una entrevista, por ejemplo, como las de Fox. Se puede esperar cualquier cosa. Esperábamos cualquier cosa. ¿Ah? Obviamente, me encantaría estar frente al expresidente Donald Trump. Yo creo que le termina tirando un zapato. Claro. Mira, no sé, Andrés, yo esperaría no tirarle el zapato, pero obviamente, bueno, finalmente es un personaje del mundo y que uno obviamente quisiera entrevistar, y que en el caso de esas periodistas, que son escogidas además con mucha precaución, al menos CNN no salió muy bien parado de esta entrevista. Se sabe que hay otros momentos en los que otros medios han tenido otras periodistas, tal vez no con tema de preparación, pero sí, obviamente, un poco más dispuestas y no a entrar en ese juego en el que el expresidente siempre mete a las personas que lo están entrevistando y que no pertenecen a Fox News. Se lleva al barro y en el barro se maneja perfecto. Exactamente, como que baja el nivel del debate completamente. Y revisemos, Andrés, ahora estas imágenes impactantes que nos llegan desde Italia, porque esta mañana un camión estalló y produjo una explosión enorme en la ciudad de Milán, dejando de momento una persona herida. Afortunadamente esto no pasa a mayores. El hecho ocurre en el centro de esta ciudad italiana, provoca el incendio de varios vehículos que se encontraban estacionados y también una gran nube de humo negro que incluso obligó a evacuar un colegio que estaba cercano. La explosión se produce en el concurrido barrio de Porta Romana, cerca de las 11:30 de la mañana, hora local, cuando este camión transportaba cilindros de oxígeno hacia un centro médico y finalmente termina prendiéndose en llamas. El conductor de la furgoneta finalmente se salva saltando fuera del auto, intenta apagar también en vano la explosión, que finalmente termina produciendo esta emergencia en esta ciudad italiana. Y revisemos ahora la mala suerte que corrieron unos ladrones en Perú, Andrés. Un grupo de delincuentes estaba robando un gimnasio, pero ellos no se dieron cuenta que mientras robaban había una transmisión en vivo. Estaba ¿En tal plena cual. clase? En plena clase, como las clases que se ven a través de redes sociales. 3 hombres armados ingresan a este gimnasio ubicado en Trujillo, en Perú. Un grupo de mujeres realizaba una sesión de ejercicios sin darse cuenta que había un celular transmitiendo en vivo. Estos sujetos, estos delincuentes que usaban mascarillas y gorros, empiezan a quitarle sus pertenencias a las mujeres que estaban entrenando. Uno de ellos se fija en el teléfono móvil y decide finalmente llevárselo, pero todavía no se percataban ellos de que estaban siendo grabados en vivo. Posterior a esto, el grupo se da cuenta finalmente, como vemos en las imágenes, de que había una transmisión, pero se demoraron varios minutos en poder detener el video, lo cual todavía no se sabe realmente si esto ayudó o no a las autoridades peruanas a poder seguirle esta pista a estos criminales bastante despistados. Y revisemos, volvamos a temas en Estados Unidos, Andrés, pero con la preocupación que hay por la salud de este personaje, del actor Jamie Foxx, porque realmente se sabe que su salud está bastante complicada, bastante grave. El pasado 11 de abril, el intérprete de 53 años había sido internado de urgencia producto, dice su familia, de una complicación médica durante una grabación de una nueva película. Desde entonces permanece hospitalizado, su estado de salud en reserva, y lo que ha sido elevado obviamente a especulaciones. Su hija, Corinne Foxx, señaló que su padre se encontraba camino a la recuperación, pero hay otros medios locales, otras fuentes cercanas que aseguran que realmente está sufriendo un problema cerebral que es grave además,
y que su familia prefiere ocultar. Además que hay especialistas del espectáculo estadounidense que ya hablan de que la familia de Jamie Foxx se estaría preparando para el peor de los escenarios en los próximos días. Y terminamos, Andrés, con, nuevamente, perritos. Lo sabía. Porque los dueños de decenas de perros se reunieron en California para una graduación, Andrés. Esto se llama la Puppy Prom. Ya, pero Andrea Aguilar, ¿cómo van a graduar a los perros? Andrés, son perros además, y cada una de esas familias obviamente disfruta de esta graduación, muchas mascotas vestidas con esos trajes muy extravagantes. Claro, están como muy informales para una graduación. Y además los perritos realizaron este desfile para determinar cuál de todos estaba mejor vestido, mira, como los reyes y las reinas del prom. No, a mí me encantaron además, y el espectáculo también tuvo la clásica premiación estadounidense del rey y la reina del prom de la noche, que eso es muy propio de los colegios en Estados Unidos. Y en este año un Yorkshire Terrier vestido con un traje azul llamado Beard se llevó el premio al rey perro, mientras que Bitsy, una can de la misma raza, se llevó, además que tenía el mismo auto, lo veíamos hace unos minutos, se llevó el premio a la reina perrita de la noche. Y este evento celebra además su 9º año, es organizado en California para recaudar dinero para el Centro de Animales Rescatados. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, que todo... Al final no hay que poner tan grave respecto a gente, no, pero cómo humanizan los perros. Lo importante es lo de fondo. Completamente, desde que no haya maltrato animal de por medio, cada quien puede educar a su perro como quiera. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estés bien, Andrés, buenas tardes. Volvemos con información del país. En un masivo allanamiento realizado en Iquique, la Policía de Investigaciones detuvo a integrantes de una peligrosa banda criminal denominada la Mafia del Norte, quienes se hicieron conocidos por videos en redes sociales en los que se les veía exhibiendo armamento y amenazando a grupos rivales. Felipe Jara nos cuenta más. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una agrupación, una asociación delictual que era conocida también en la zona centro-sur de nuestro país. Estamos hablando de la Mafia del Norte. Un grupo, un nombre que se hizo conocido en noviembre del año pasado, luego de que se viralizaran a través de redes sociales registros de video que mostraban a 3 sujetos, todos de nacionalidad extranjera, que ostentaban su alto poder de fuego, armas automáticas de grueso calibre, también incluso una granada. Todo esto se veía a través de los videos que ellos grababan y exhibían a través de redes sociales, en los cuales se les veía al interior de un domicilio, también incluso a bordo de un auto recorriendo diferentes calles de la ciudad de Chillán con estas armas arriba de este automóvil, y también profiriendo incluso en algunos de estos videos amenazas en contra de diferentes delincuentes de la ciudad de Chillán. De acuerdo al Ministerio Público de la región de Ñuble, en ese momento, según lo que se indicó, se inició una investigación de oficio tras conocerse estos videos, pero en la Policía de Investigaciones se sabía que habían ramificaciones en diferentes zonas de nuestro país de esta banda de la Mafia del Norte. De hecho, durante las últimas horas, la Policía de Investigaciones concretó un mega operativo en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique, también en la localidad de Alto Hospicio, en donde participaron cerca de 200 detectives que lograron capturar a 7 personas, todos ellos de nacionalidad extranjera, venezolanos, colombianos. 2 de ellos se sabía que tenían antecedentes por un homicidio ocurrido el 24 de septiembre del año pasado. De hecho, quedaron a disposición de la justicia precisamente por ese delito, por su eventual participación en ese hecho. Se allanaron 20 domicilios, se lo decía, ya también se detuvo a 20 personas, se logró la incautación también de 150 kilos de droga y se logró sacar de circulación 2 armas de fuego. Se trata de un operativo importante que permite la detención entonces de estas 7 personas, de acuerdo a los antecedentes que tiene el Ministerio Público, todos vinculados a esta banda, a la Mafia del Norte. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones al respecto. Se allanaron 20 domicilios de distintas tomas del sector de Alto Hospicio y también de la ciudad de Iquique, con resultados de haber incautado alrededor de 150 kilos de droga,
2 armas de fuego, munición, se detuvo a 2 personas que están vinculados a un homicidio. Esta es una estructura que es conocida como se autodenomina Mafia del Norte. Nosotros hemos estado en un proceso investigativo de varios meses a la fecha. Se incautaron alrededor de 150 kilos de droga de cannabis sativa dispuesta para su comercialización en Iquique principalmente. Y además encontramos 2 armas de fuego y bueno, tenemos 7 personas detenidas y evidencia que nos podría vincular a otros hechos ocurridos en distintos puntos del país. Precisamente miembros de esta misma organización son los que ahora están detenidos por la PDI, quedaron a disposición de la justicia. Por supuesto nos vamos a quedar muy atentos a lo que va a ser el control de detención y la posterior formalización de cargos de estas 7 personas extranjeras, todos miembros de la Mafia del Norte y que quedaron detenidos, fueron capturados durante las últimas horas en la zona norte de nuestro país. Felipe Jara, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. 2 de la tarde con 30 minutos. Antes de despedirnos, los dejamos con una invitación dentro de nuestro noticiero central. Es uno de los basquetbolistas más importantes en la historia de Chile. La Universidad Católica fue su casa deportiva, la región del Maule le otorgó el más grande de los reconocimientos. Nuestro habitantes de esta noche, trabajo del equipo encabezado por Juan Carlos Alarcón, es del gran Manuel Herrera. De Talca tengo varios recuerdos aquí también de la región que me han reconocido, ¿verdad? Del Club Deportivo La Católica, donde ahí estuve, como te conté, 5 años, ¿verdad? Y fue elegido en un momento determinado el mejor deportista de todas las ramas deportivas del club, que fue también eso muy bueno para mí. Y ahí un trofeo especial, ¿verdad? Cuando salí goleador del torneo sudamericano, ¿verdad? Ahí está, el mejor sentador, el año 76 en Medellín.